zonas de confianza. Son zonas de seguridad, son zonas de convicción, son zonas de firmeza. Muy contrario a las zonas de peligro que predicábamos hace 8 días, el miércoles anterior. Recuerden ustedes que esas son zonas que nos alejan del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero hoy les quiero hablar de aquellas zonas que nos introducen en el plan perfecto de Dios y que va a producir unos resultados poderosos en el desarrollo de nuestra vida, de nuestro crecimiento, de nuestras familias y de nuestras actividades. Hoy quiero compartirles el verso 2 del Salmo 1, que dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, quiero preguntarte, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos tenido el deseo de comer algún plato especial, una comida especial, un menú especial? Y hemos por días soñado, hasta le hemos compartido a personas que queremos comer ese plato, y de pronto Dios en su gracia nos concede la bendición y podemos disfrutar de ese plato. Pues ¿qué va a pasar? Que va a ser nuestro deleite saborearlo. Recuerdo hace algunos años que viajamos con mi esposa a los Estados Unidos, creo que era la primera vez que ella iba a los Estados Unidos, y fuimos a una conferencia de ministros en Miami. Y al día siguiente de haber llegado, ella me dijo: mi amor, quiero que me invites a comer sushi y que me invites a un restaurante japonés a comer sushi. Yo le dije: ok, mi amor, estamos en un grupo. Al finalizar la semana, cuando nos despidamos del evento, pues atenderé tu petición. Me parece bien que lo hagamos. Así es que 2 días después, un diácono de la iglesia donde estábamos asistiendo a la conferencia nos invitó a todo el grupo que íbamos de Colombia a un restaurante japonés, a un buffet japonés para comer sushi. Ahora, llegamos allá y eso fue una inmensa alegría. Mi esposa tomó un plato grande y se fue a la sección del sushi y llenó su plato de todo tipo de sushi que ella encontró. Así es que el plato iba rebosante, ella se sentó feliz, yo le veía su rostro y ella estaba que no se cambiaba por nadie comiendo su sushi. Y me acerqué y le dije: recuerda que Dios concede el deseo de nuestros corazones. Así es que hoy les quiero hablar de eso. Ella se deleitó comiendo su plato. Y es que cuando estudiamos el Salmo 1, encontramos al varón bienaventurado. ¿Qué es el varón bienaventurado? Es el varón que goza del favor de Dios, el varón que es bendecido en lo que hace, aquel que es dichoso, aquel que es feliz y que está completamente provisto. Y doy gracias a Dios por esa palabra bienaventurado, que algunos traducen como 3 veces bendecido. Pero el varón bienaventurado, así como comienza el Salmo 1, bienaventurado es el varón que no hace unas cosas. Así es que el varón que es bienaventurado no hace unas cosas. ¿Qué cosas son las que el varón no hace? No anda en consejo de malos, no camina por camino de pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Pero luego dice que el varón bienaventurado sí hace unas cosas. ¿Y qué son las cosas que hace el varón bienaventurado? Dice claramente que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y esto es clave, esto es definitivo en nuestro caminar. Dentro de ese hacer del hombre bienaventurado se destacan 2 palabras importantes. Me gusta porque la Biblia en un verso 1 y un verso 2 define a una persona bienaventurado. El bienaventurado es uno que no hace algo, pero el bienaventurado es uno que hace algo. Y cuando hablamos del varón bienaventurado que hace algo, dice que se deleita, número 1, se deleita
en el Señor, en su palabra, y medita en la palabra de Dios. La palabra deleite viene de una raíz hebrea que significa placer, deseo, cosa valiosa, agradable, complacencia, contentamiento, estimar, gusto, precioso. Todo eso encierra esa palabra que es jefetz en hebreo. Y toda esa cosa, placer, deseo, cosa valiosa. Eso es deleite, delicia. Pero también está la palabra meditar, que es la palabra hagat en hebreo y significa murmurar, gemir, hablar, imaginar, pensar, proferir, pronunciar, quejar, responder, rugir, susurrar. Establecidos estos dos significados, centrémonos en deleitarnos y en meditar en la palabra de Dios. Así es que pensemos acerca de las bendiciones que tiene el varón del Salmo 1, verso 2, sino que en su ley está su deleite y medita en su palabra de día y de noche. ¿Cuál es la bendición? Número 1, quiero que nos preguntemos, ¿cuál es la bendición de deleitarnos? Existe un deleite que son pocos los que lo conocen de verdad. Este deleite no se encuentra en ninguna cosa del mundo, no son los títulos, no son las riquezas, no son la fama, no son las posiciones ni otras cosas. Los bienaventurados se deleitan en la palabra de Dios. Es algo muy especial en la vida de la persona. Es cuando la persona encuentra en la palabra de Dios su verdadera complacencia, su verdadero placer. Es decir, no está tan a gusto con el consejo de mal, no está nada a gusto con andar en camino de pecadores, no está para nada a gusto llegar a sentarse en una silla de burladores, sino que su deleite es la palabra de Dios. A mí me gusta hablar con la gente, yo disfruto, me gusta compartir con la gente, y especialmente en el pueblo cristiano a veces encuentro que muchos hermanos me hablan y presto mucha atención, pero no mencionan la palabra de Dios. Mencionan sus cosas, su profesión, sus técnicas, todo, pero poco mencionan la palabra de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde está en su corazón? ¿En qué parte está escondida esa poderosa palabra de Dios que nos da vida y que nos da vitalidad y que nos infunde ese aliento especial para seguir adelante? A veces me pregunto eso. Nuestro deleite debe ser hablar la palabra de Dios. Qué bueno es cuando encontramos personas en nuestro camino y sacan la palabra de Dios y le dicen a uno porque la Biblia dice, porque el Señor habla en su palabra. Me gusta cuando me encuentro con hermanos y me dicen, pastor, tomé esta palabra y es mi ancla ahora. Estoy afirmado en esta palabra que Dios me dio y no me voy a mover de ella y voy a permanecer firme. Y la declaran una y otra vez, la confiesan, me hablan de ella, casi que me susurran esa palabra al oído. Pastor, esto es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos con su palabra. Es un deleite que la Biblia nos dice que encontramos solamente en su palabra. En Romanos capítulo 7, versos 22 y 23, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Escuche bien, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, Pablo está hablando del hombre nacido de nuevo, de ese hombre que en su espíritu ha sido recreado, ese hombre que tuvo el nuevo nacimiento, el encuentro con el Señor Jesús, y su hombre interior, que es su espíritu, está siendo renovado, está siendo fortalecido. Y Pablo dice, en mi espíritu, en mi hombre interior, yo me deleito en la palabra de Dios, pero encuentro, dice, que mi carne se opone. Entonces hay esa lucha y la tenemos a veces. A mí me gusta porque Pablo no desconoce. Él dice,
nos encontramos a veces en esta lucha. Él llegó a decir, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos nacido de nuevo queremos permanecer y queremos deleitarnos haciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando no somos coherentes en nuestra vida y hacemos las cosas diferentes a lo que dice la palabra de Dios, hay un choque en nuestro hombre interior, porque nuestro espíritu nos va a decir, eso no es lo que Dios tiene para nosotros, no es lo que Dios tiene para ti. Dios tiene algo grande y maravilloso. Por eso somos redarguidos por el Espíritu Santo. Quiero que entiendas que las batallas mayores de un cristiano son libradas en la mente, en nuestros pensamientos. El enemigo sabe cómo llenar nuestra mente de incertidumbres, de dudas, de temores, de ansiedades. Y cuando eso ocurre, por lo general, nuestra fe tiende a menguar, y cuando eso sucede, el enemigo está ganando territorio. El Señor Jesucristo desea que utilicemos la misma capacidad que tenemos para meditar en las preocupaciones, en las dificultades, que a veces lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún soñamos con esos problemas. Es esa misma energía, esa misma capacidad de pensar y meditar en todas estas cosas de preocupaciones, de ansiedades, de temores, de angustias, que es en la mañana, es en la tarde, en la noche. ¿Qué pasa cuando estamos nosotros pensando y meditando demasiado en eso? Que lo estamos comunicando con nuestra boca. Y la Biblia dice que lo que sale de nuestra boca, eso es lo que nosotros vamos a recibir. Así es que Dios quiere que esa misma capacidad para enfocarnos en los temores, en las angustias, en las incertidumbres, en qué va a pasar si no me sale esta respuesta, si no me sale ese contrato, ¿qué será de mí? Si yo no encuentro un trabajo a tiempo, ¿qué me va a ocurrir? Y taladran y taladran y taladran y taladran esos pensamientos. Si Dios no me responde, yo no sé lo que voy a hacer, no sé qué va a pasar conmigo. Y si esto no me sale bien, pues yo creo que estoy fracasado completamente. Y vienen esos pensamientos una y otra vez. ¿Y qué genera? ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Y si las cosas no me salen de esta manera, no sé qué haré. En tu mente todo lo ves en contra. Entras en depresión, entras en angustia, te hundes cada vez más y te sientes como encerrado. No hay salida. Pero algunos tienen algo bien importante, que en medio de esa crisis buscan un consejo, buscan la palabra, se aferran a la palabra, escuchan prédicas, escuchan canciones cristianas, se nutren con buenos devocionales y están buscando cómo llenarse la palabra. Y yo te quiero decir, esa es tu salida para el momento de conflicto, para el momento de dificultad, para el momento de desesperanza que puedes estar experimentando. Sal de allí, porque hay un terreno fértil, hay un terreno de bendición que Dios ha preparado para ti, y ese terreno está contenido en la poderosa y bendita palabra de Dios. Céntrate en ella y llénate de ella. Cuando uno descubre este deleite en el hombre interior por la palabra de Dios, no habrá nada más que deseemos mientras que vivamos en este mundo. Hoy es tiempo de que te deleites en algo que tendrá resultado en tu vida. Hay que invertir en aquello que va a prosperar tu camino. Veamos lo que produce deleitarnos. En Salmos 37, verso 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. David nos llama a deleitarnos en el Señor y a entregarle todas nuestras cargas, a entregarle todos nuestros temores, a entregarle nuestras ansiedades, y que abracemos su palabra y nos aferremos a su palabra. Es más, dice el verso 5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y dice luego: no te impacientes, porque los malignos prosperan. Y dice: eso será corto, mas el que confía en el Señor va a permanecer.
Pero ¿cuándo hacemos esto? Experimentamos un gran placer. Cuando nosotros hacemos esto, de deleitarnos, nos va a llenar, nos va a satisfacer grandemente. Vamos a ver la vida de una manera diferente. Vamos a encontrar las salidas a nuestras necesidades. Por lo tanto, para deleitarnos en el Señor, debemos conocerle mejor. Y en la medida que tú conoces más al Señor, más anhelo y deseo hay en tu corazón de conocerle. Y por eso el profeta Oseas dice, y conoceremos y proseguiremos en conocerle. No te estanques en el conocimiento del Señor. Cada día ten a la mano dispuesto, sea en tu iPhone, en tu iPad, en tu computador, en la mesita de noche, ten la Biblia, ten un devocional, escucha una palabra, escucha una prédica, aliméntate y fortalécete con la palabra de Dios. Entre más conozcas a Dios, más vas a desear conocerle. Entre más le conocemos, más guardamos su palabra, más honra, honor y reverencia le damos a Él. Eso es una gran verdad. Y sabes una cosa, a través de este versículo que acabamos de leer, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá los deseos de tu corazón. Podemos ver la maravillosa respuesta que produce el deleitarnos en el Señor, que es que Él nos concede los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón? Porque nos hemos deleitado en su palabra. En la medida que nosotros más le conocemos y nos deleitamos en su palabra, va a ocurrir algo importante en nuestras vidas. Presta atención a esto. En la medida en que tú más conoces de la palabra de Dios, más te deleitas en la palabra de Dios. Escúchame esto. Tus deseos se van a alinear con la palabra de Dios. Tus pensamientos se van a alinear con la palabra de Dios. Tus peticiones se van a alinear con la palabra de Dios. Y cuando tus deseos, tus pensamientos, tus peticiones, tus palabras estén alineados, tu corazón esté alineado con la palabra de Dios, Dios te concederá el deseo de tu corazón. Qué maravilloso es esto. Y qué transformador es para nuestras vidas. Sabes, a veces uno encuentra apatía, aún en los mismos miembros de la iglesia, hacia la palabra. A veces menospreciamos la palabra de Dios. Ese fue el pecado de Saúl. Pero aún luego fue el pecado de David cuando cometió pecado. El profeta Natán le dice, por cuanto tuviste en poco la palabra de Dios. Déjame decirte, la próxima vez que tú escuches a un hombre de Dios o una mujer de Dios que te abra la Biblia y te predique la palabra de Dios, préstale atención. Préstale atención, no tengas nunca en poco la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, permíteme decirte, Jeremías entendió esto. Y Jeremías capítulo 15, verso 16, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, cuando descubrí tus palabras, las devoré. Que te vuelvas un devorador de palabra. Vuélvete un devorador de palabra. Son mi gozo, dijo él, y la delicia de mi corazón. Wow, eso, él dice, yo descubrí algo que no conocía y la devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque llevo tu nombre, es decir, te pertenezco. Porque llevo tu nombre es te pertenezco, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. La palabra de Dios es la verdadera fuente de alegría, de gozo interminable. Otras cosas se desvanecen o nos dan una alegría efímera, mientras que su palabra coloca una tranquilidad sobrenatural en nosotros que permanece. El comprender qué es lo que Dios dice no va a fallar. El llevar a la práctica diaria esa seguridad en nuestras vidas permitirá que no reaccionemos con temor ante las dificultades y que no iniciemos una cadena de errores. La palabra de Dios da equilibrio a nuestras emociones,
nos da plenitud y nos alimenta espiritualmente para que nutridos crezcamos en el conocimiento de la verdad y vivamos por ella una vida de santidad que alegra a Dios y alegra el corazón de Dios. Lo segundo que hace el hombre bienaventurado es que medita en la palabra de Dios. Y hay una bendición al meditar. Vemos que la palabra meditar es poder reflexionar, murmurar, hacer un sonido suave como el de un suspiro, el contemplar algo mientras se repiten las mismas palabras. En sí es el poder de repetir silenciosamente con un sonido suave la palabra de Dios en nuestros labios y en nuestro corazón. Meditar en la palabra de Dios es reflexionar con reverencia, con respeto, con honra acerca de las grandes verdades que contiene la palabra de Dios. Es aplicar nuestra mente y nuestro corazón y considerarla para obedecerla. Es ocupar nuestros pensamientos con las revelaciones transformadoras que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios renueva nuestro entendimiento y somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así conocemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Las Escrituras han de ser siempre nuestro punto de referencia como norma y guía de nuestras acciones. La verdadera meditación de la palabra es un proceso activo de pensamiento, es decir, pienso, medito, actúo, pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento por el Espíritu Santo de su palabra. La Biblia es suficiente para equiparnos totalmente, mis amados hermanos, para toda buena obra. Me gusta que el salmista dijo, yo medito de día y de noche. O sea, cada momento él estaba meditando en la palabra de Dios. Con ello pretendía dos cosas: fijarla en su mente, en su corazón, a fin de experimentar ese sabor y ese poder que tiene la palabra de Dios, porque la Biblia dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Es importante meditar y pensar en esto. No se trataba de una meditación ocasional en la palabra. Cuando se hace de ese modo, la palabra no cumple, no puede cumplir todo lo que ella está destinada a hacer en nuestras vidas, porque la tomamos muy a la ligera, muy rápidamente. No, Dios quiere que te detengas y que desarrolles el hábito de meditar día a día y constantemente en su palabra. Vivimos en una sociedad de rapidez, de toda esa prisa, la inquietud y la ansiedad nos favorece. Así que no tenemos tiempo de meditar. De ahí que en nuestros días el mucho conocimiento de la palabra de Dios sea muy superficial y afecte también superficialmente a la conducta. Ahora, más adelante vamos a leer un versículo de cómo Dios le dijo a un hombre que iba a introducir un pueblo para conquistar la tierra prometida, que tenía una gran tarea por delante. Lo único que el Señor le dice es, medita en la palabra de día y de noche. El diablo quiere detenerte de que escuches la palabra de Dios. No permitas que nada te detenga. Quizás no tengas mucho tiempo, porque tienes muchas cosas que hacer, pero puedes leer una porción de la Escritura o tu devocional y memorizar alguna parte. Escribe el devocional, el texto bíblico, el devocional en el espejo, en el iPad, en el iPhone, colócalo en un sticker, en una nota, haz algo, pero ten siempre presente la palabra de Dios. Hace unos días estábamos en un lugar con mi esposa, estábamos viendo una película y empezaron a cantar un bolero y yo empecé a repetir la letra de ese bolero. Era una letra sana, no era una letra nada mal. Y mi esposa voltea y me dice, mi amor, tú tarareas los boleros, tú conoces mucha de esa música. Y le dije, hubo un tiempo que el viejo hombre pasaba horas escuchando esa música. Hoy no tarareo boleros. Hoy me gusta dar la palabra de Dios.
Hoy quiero llevar la palabra de Dios. Quiero llevar la meditación de la palabra de Dios permanentemente en mi boca. Y cuando alguno me dice, pastor, ¿usted cómo hace para recordar esos versículos con tanta rapidez o facilidad? Hay que pasar tiempo con la palabra y memorizarla y tenerla siempre en tu boca, porque esa palabra va a ser una bendición para algo. Recordemos el mandamiento que se le dio a Josué. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me gusta cómo dice la versión, el mensaje, una versión en inglés, y dice, y ni por un minuto dejes que este libro de la revelación esté fuera de tu mente. Reflexiona, considera y medita en él de día y de noche, asegurándote de que practiques todo lo escrito en él. Entonces lo pondrás delante de ti donde quiera que vayas y tendrás éxito. Ok, mi amado hermano, muchos de ustedes me dicen, pastor, ¿cuál es la fórmula del éxito? No hay fórmulas. En la palabra de Dios, escúchame, hay una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios que es viva y eficaz, y que si tú la tomas, la aprendes y la vives, te va a llevar a tener una vida de éxito. Recuerda que él dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Así es que la prosperidad es el resultado de deleitarnos en la palabra de Dios y de meditar en ella. No me pidas que ore por ti para que tengas prosperidad o recibas unción de prosperidad. Yo te diré, vive, aplica en tu vida Josué 1:8 y serás próspero y bendecido en todo lo que hagas. Meditar en la palabra de Dios significa susurrarla constante y permanentemente. Voy a darte un ejemplo muy sencillo y aquí termino la prédica esta noche. ¿Cuántos conocen Filipenses 4:13? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo meditaríamos esa palabra? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque esta situación que estoy enfrentando en el área financiera, yo sé que la voy a superar porque Cristo me da las fuerzas para hacerlo. Hoy entiendo que tengo fuerzas para enfrentar esta enfermedad y salir victorioso y salir sano de ella, porque es Cristo quien me da esas fuerzas, porque yo lo puedo en Cristo, que siempre está conmigo. Cristo nunca me deja, Cristo nunca me abandona. Él habita en mí y Él está obrando ahora en mí su perfecta voluntad y me dará la victoria frente a esta dificultad. Gracias, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta situación familiar va a cambiar en bendición para nuestras vidas, porque Cristo, quien me da las fuerzas, habita en mí y Él hará la obra a través de mí. Gracias, Señor, porque hoy puedo declarar que tenemos la victoria en este conflicto familiar, en esta situación con nuestros hijos, en esta situación que estamos enfrentando, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo el tiempo estoy repitiendo, todo lo puedo, todo lo puedo. Eso significa estar meditando en la palabra de Dios, y todo lo puedo. Y tomas un versículo y lo empiezas a declarar, lo que ese versículo produce, lo que Dios dice que hará, los resultados que yo tendré a través de ese versículo, y lo empiezas a declarar. Eso significa meditar en la palabra de Dios. Sin embargo, escúchame, confesar la palabra de Dios no mueve a Dios a hacer cosas por ti. Esto no es una fórmula. Dios ya se ha movido cuando dio a Jesús para morir por ti. Sin embargo, cuando confiesas su palabra, eso te mueve a ti desde una posición de duda a una posición de fe. Eso mueve tu corazón de una posición de ¿será verdad? A una posición de lo creo. Cuando eso sucede, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que haga lo que hagas,
Recuerda tener un tiempo de meditación en la palabra de Dios. Recuerda tener un tiempo de escuchar mensajes, de ir y volver y reflexionar sobre algún texto bíblico, algún pasaje que te haya sido dado, que haya ministrado a tu corazón, y elige la forma que tú prefieres, pero siempre sigue meditando en la palabra de Dios. Recuerda que la palabra de Dios es medicina para los que la hallan y medicina a todo nuestro cuerpo. Así es que meditando en la palabra de Dios vendrá sanidad a nuestras vidas. Recuerda que Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que Él dijo, mire, su verdadero alimento y para su vida que usted necesita es la palabra de Dios. Si es importante comer todos los días, ¿cuánto más alimentarte de la palabra de Dios? Dios quiere que sepamos que necesitamos su palabra incluso más que nuestras comidas diarias. Él nos hizo, así que Él sabe mejor lo que nuestros cuerpos necesitan diariamente. Amados, no puedes vivir si dejas de respirar. De la misma manera, no puedes vivir sin la palabra, porque es la misma respiración de Dios que da vida y salud. ¿Por qué? Porque cuando Dios formó al hombre del polvo, sopló en él aliento de vida. Y en Timoteo, el apóstol Pablo le dice en 2 de Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa palabra inspirada es salida, exhalada de Dios. Es decir, salida, como exhalara. Así es que esa palabra, cada que la tomes, es como Dios respirando a ti, trayendo paz, trayendo frescura, trayendo refrigerio, trayendo vida, trayendo energía, trayendo fortaleza, trayendo luz, trayendo inspiración. Cada vez que tú leas la palabra de Dios y te apropias de ella, óyeme bien, es el Espíritu Santo soplando en ti vida, soplando esa energía, soplando ese poder, soplando esa autoridad que Él nos ha dado, y nosotros podemos tomar esa palabra y pararnos firmemente en ella, porque es la palabra de Dios que es viva y que es eficaz, tiene vida en sí misma y produce un resultado en nuestras vidas. Quiero invitarte en este momento a que inclines tu rostro allí donde estás. Y vamos a ir en oración al Señor. Y doy gracias a Dios por tu corazón dispuesto para recibir la palabra. Y yo declaro que tú eres buena tierra, mi amado hermano, mi amada hermana. Y que la palabra que es sembrada en tu corazón no se perderá, no caerá vacía, sino que será prosperada conforme al propósito de Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por la promesa de que nos has bendecido y prosperado, por la promesa de bendecir y prosperar todo aquello en lo cual yo ponga mi mano. Te doy gracias por las fuerzas, las nuevas fuerzas que nos das en Cristo Jesús, que nos fortalece cada día. Te doy gracias, Señor, por provocar y producir en mí el deleite y la meditación de tu palabra, y por darnos la fe necesaria para creer, Señor, y planificar lo que hemos de hacer. Hoy te entregamos nuestras cargas. Hoy te entregamos, Señor, nuestros temores. Hoy renunciamos a vivir en una vida de miedo, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy creemos que el espíritu de poder, de amor y dominio propio está fluyendo en nosotros para darnos firmeza y convicción en nuestro corazón. Gracias que tú nos darás la sabiduría y el conocimiento para hacer todas las cosas conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, porque los mejores días están por venir. Y gracias, Señor, porque tú vas delante de nosotros cual poderoso gigante, y porque tú nos darás la victoria en lo que emprendamos. Gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas y tú nunca nos desamparas. Bendecimos tu nombre y lo exaltamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, esta es una buena semana.
Esta es una semana de bendición, es una semana de respuestas. Yo creo que verás esta semana el fruto de tu fe, el fruto de tu oración y el fruto de tu obediencia. Que el Señor te continúe bendiciendo.